Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. ¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerle por fin aquí en el estudio 101 de la Casa de la Radio. Tantas veces con los cascos puestos ahí. Tantas veces usted allí en la emisora de Rock Boronat. Una vez, no, dos en el Congreso, lo he tenido ya. Sí, es verdad. Bueno, de hecho yo pisé la presidencia del Congreso en su programa. Algo me suena, siempre sí. me acordaré. Algo me suena. Y ya, por fin aquí, como digo, en el 101 de la Casa de la Radio. Esta tarde a las 8 termina el plazo para que los partidos propongan grupos parlamentarios. Mañana en la mesa, ¿Ciudadanos va a votar que no a que Podemos tenga 4 grupos? Vamos a votar que sí a que se cumpla el reglamento de la Cámara. Y eso es que no a que tenga 4 grupos. Efectivamente, o sea, es que hay que hablar muy claro a los ciudadanos. Es decir, lo que no se ha conseguido en las urnas, uno no puede intentar conseguir en un despacho pactando. Oiga, la ley electoral es muy dura. Lo es para Ciudadanos también. Pero no se me ocurre crear grupo de Ciudadanos de Andalucía, Ciudadanos de Cataluña, Ciudadanos de Madrid, porque tendría el mismo derecho que ellos a hacerlo, porque también tiene sus especificidades territoriales y sus discursos y sus propuestas específicas para cada territorio. Y por tanto, con esa lógica, pues tendríamos no 10, 15 grupos en el Parlamento, tenemos 500. Entonces, evidentemente, ni por dinero, como decía David, ni por otros motivos, ni por motivos prácticos de funcionamiento. La Junta de Portavoces, la gente no lo sabe, una Junta de Portavoces son los representantes de los grupos parlamentarios que se reúnen y tienen que ponerse de acuerdo. Si ya es difícil poner de acuerdo a los portavoces actuales, imagínense cada grupo lo dividimos. El Partido Popular tiene 123 escaños en 17 comunidades autónomas, pues podría hacer 17 grupos parlamentarios para tener más recursos. Entonces, yo creo que no se puede intentar hacer fraude ni jugar con la bolita, y en este caso vamos a hablar claro, por una promesa incumplida nuevamente por Pablo Iglesias a sus socios. Es decir, quien ha estafado, quien ha engañado, quien no ha cumplido, no es el reglamento de la Cámara, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni el PP. Quien no cumple con sus pactos, porque no puede cumplir, porque ha prometido algo que no se puede hacer, para variar, es Pablo Iglesias con sus socios. Así que yo entiendo que los socios de Pablo Iglesias le digan, oye, o tenemos grupo como nos prometiste, o vamos por nuestra cuenta, ¿no? Pero insisto, no es culpa ni de los españoles, ni de su bolsillo, ni del reglamento de la Cámara, es culpa de promesas de partidos que ya están acostumbrados a que nos prometan cosas irrealizables, en este caso hasta con sus socios, ¿no? ¿Hay soluciones híbridas para que Podemos tenga, no sé si 2 grupos, uno para Pablo Iglesias, otro para el resto? Veo que 4 ya no, pero... Bueno, a mí ayer me preguntaba en una rueda de prensa que decía el señor Hernando del PSOE, que supongo que estará negociando o querrá negociar con Podemos un gobierno y con Esquerra Republicana y con otros muchos, a ver qué podían articular o qué invento podían hacer. Mire, a mí no se me ocurre mejor manera que cumplir el reglamento. Insisto, el PSC, y eso que vengo de Cataluña, es un grupo que lleva 30 años reivindicando un grupo parlamentario. Si Pedro Sánchez accede a eso, el PSC con todo su derecho tendrá su grupo parlamentario el mismo que ha negado el PSOE 35 años. Entonces, es abrir un debate para contentar a un grupo, en este caso, que ha decidido legítimamente ir en coalición. Ciudadanos tuvo una tentación. Cuando se formó como partido a nivel nacional, podíamos haber llegado a acuerdos y coaliciones regionales, locales, con plataformas, y habernos presentado con marcas distintas. Y no lo hicimos, por esto no lo hicimos. Porque queríamos empezar a trabajar desde el primer día. Yo tengo la suerte hoy de tener un grupo de 40 hombres y mujeres que estamos ya trabajando y pensando en la legislatura, en las propuestas, en los debates, y incluso llegando a acuerdos para que funcione la mesa, no para pedir grupos, ¿no? Entonces, insisto, cada uno recoge también lo que ha sembrado, y si tú siembras una amalgama de partidos para tener más escaños y romper la ley electoral, luego te encuentras con una situación como esta. Así que bueno, yo creo que no todo vale para conseguir escaños y no todo vale para conseguir grupos parlamentarios. ¿Qué mensaje le va a llevar al rey a la zarzuela el próximo jueves, cuando le toca, señor Rivera? Bueno, pues un mensaje de oposición responsable. Es evidente que Ciudadanos no ha ganado las elecciones, y ya dijimos en campaña, creo que fuimos muy pesados, además lo repetimos muchas veces, que nosotros no íbamos a estar en un gobierno de Sánchez o Rajoy, y por tanto vamos a estar en una oposición, pero una oposición responsable, una oposición que puede dialogar con el gobierno de turno, el gobierno que salga, y espero que salga un gobierno, que puede llegar a acuerdos con otros grupos de la oposición, que puede poner en marcha medidas transversales y pactos nacionales, como el que presentamos ayer, un pacto nacional por la educación, que queremos que empiece a rodar en la Comisión de Educación, o queremos reformar la ley electoral, que es profundamente injusta, como estamos hablando. Espero contar con el apoyo de otros partidos también para esa ponencia de la ley electoral, o un plan de choque contra la desigualdad o contra la corrupción. Es decir, queremos empezar a trabajar. Los españoles nos pagan el sueldo para trabajar, no para el debate de salón ni para los despachos. Y yo creo que en eso tenemos ganas. Eso es lo que le voy a transmitir al rey. Lo que pasa es que soy consciente que la aritmética es la que es. Por tanto, Rajoy, como dice el rey hoy en todas las portadas sale, pues tiene muy difícil la investidura, porque está solo, porque el Partido Popular es verdad que ha gestado una mayoría absoluta, que ha dado como fruto que se quede solo en el Parlamento, ni siquiera con los nuevos partidos tiene posibilidad, y por tanto, en ese sentido, es verdad que Rajoy tiene difícil esa investidura, pero yo le quiero transmitir al jefe de Estado, que es el árbitro de toda esta situación, según la Constitución, que hay que intentar buscar soluciones, para que España tenga legislatura,
un gobierno que pueda afrontar una serie de reformas estructurales, políticas, democráticas, un avance en nuestra democracia, y que Ciudadanos, que cuente con los 40 escaños de Ciudadanos para eso, no para validar, digamos, mayorías que hoy en día pues ya no tienen sentido, ¿no? ¿Cree que se ha equivocado el rey al utilizar esta frase de igual nos volvemos a ver? Lo interpreta como algo coloquial, lo interpreta como un tomar partido, lo interpreta como un está difícil la investidura, y yo también lo sé, porque leo periódicos y oigo la radio y veo la tele. Bueno, mira, yo creo que el rey efectivamente hace de árbitro y es difícil ese papel a veces, y a veces se le pide que actúe más de lo que actúa, otras que no actúe. Yo le digo una cosa, yo estoy estos días haciendo ruedas de prensa de vez en cuando y le puedo decir que como todo el mundo tiene ganas de leer en tus declaraciones cualquier cosa, cualquier palabra que digas, incluso la que no digas, es usted hoy no ha hablado de esto, usted hoy no ha dicho exactamente lo mismo que ayer. Entonces entiendo que todo el mundo tiene ganas de saber si algo cambia, y por tanto la lectura de esas palabras del rey entiendo que tiene más que ver con las ganas de interpretar que otra cosa, pero bueno, tampoco hay que ser Einstein ni Sherlock Holmes para saber que Mariano Rajoy tiene 123 escaños. Es decir, yo creo que eso lo sabe toda España, y por tanto tampoco le achaquemos al rey que pueda haber comentado con portavoces parlamentarios, o en este caso unas declaraciones, algo que todo el mundo sabe, que es que Mariano Rajoy tiene muy difícil la puesta en marcha de otro gobierno de Rajoy, porque, insisto, porque no tiene mayoría, porque se ha quedado muy solo también en la Cámara, y porque esta mayoría absoluta creo que ha roto también muchas relaciones y muchos puentes con parte de su votante y con parte también de la oposición. Buscando matices este lunes, precisamente, en una rueda de prensa suya, ha habido quien ha interpretado que por primera vez Albert Rivera dice que se podría abstener en una segunda votación de PSOE con Podemos siempre que Podemos renuncie a la posibilidad de un referéndum en Cataluña. ¿Eso es así? ¿Lo matizo el matiz o cómo? No, bueno, yo he explicado, creo que nosotros, para bien o para mal, antes de ir a las urnas, todos los españoles sabían qué íbamos a hacer con su voto. Y lo siguen sabiendo, que es, lo he explicado, oposición responsable, y si España consigue articular una fórmula de gobierno, un gobierno con valores constitucionales, un gobierno que esté dentro de Europa, un gobierno que defienda la sociedad de bienestar, la economía de mercado, los principios fundamentales de nuestra democracia, un gobierno que no quiera romper España, sino unirla. Si hay un gobierno con esas características, nosotros hemos dicho que nos podríamos abstener junto a otro partido, porque es necesaria otra abstención, ya sea el PSOE o el PP, para que haya un gobierno. Es decir, eso es lo que hemos dicho. Nos parece un gesto importante, porque renunciamos al no por el no y nos posicionamos para que pueda haber gobierno. Pero eso no quiere decir, como algunos han interpretado, ¿no?, que nosotros estemos pensando en llegar a un acuerdo con Podemos, con las Mareas, con Barcelona en Comú, con Compromís, con Esquerra y Convergencia, porque también necesitan su abstención el PSOE, con el PNV, con Izquierda Unida. Es decir, se me acaba el tiempo para decir tantos nombres, ¿no? Es decir, y es evidente que Pedro Sánchez tiene muy difícil, a mi juicio, hacer un gobierno que tenga un proyecto común. Otra cosa es sumar aritméticamente, o sea, que Pedro Sánchez puede sumar más sí es que no es, sumando a todos estos partidos, es verdad. Lo que pasa es que eso para mí no es un proyecto común para España. Para mí eso es una amalgama de partidos que no quieren a Rajoy. ¿Quiere Ciudadanos que siga Rajoy de presidente? No, ya lo dijimos, no es nuestro candidato. Pero una cosa es que no quieras a Rajoy y otra es que tengas un proyecto común para gobernar. Y creo que eso es lo que le falta en este momento a Pedro Sánchez. Rajoy, a mi juicio, tiene un proyecto obsoleto, que ha acabado, que ha llegado a su fin, y Sánchez no tiene un proyecto. Es decir, no es que esté obsoleto, es que no lo tiene. Básicamente intenta sumar escaños de cualquier manera, y eso me preocupa porque puede llevar a unas coaliciones, unos acuerdos políticos con tantas hipotecas que desnaturalicen la propia línea reformista de un gobierno que a mi juicio tiene mucho por hacer, ¿no? ¿El modelo para Sánchez podría ser el modelo andaluz, el modelo de acuerdos de la Junta de Andalucía, de la presidenta Susana Díaz? No, es que, mira, hay una diferencia básica, a mi juicio, con lo que pasa en Andalucía y lo que pasa en la Comunidad de Madrid también con el PP, ¿no? Es decir, ahí hay presidentas, en este caso, o gobiernos, que con la investidura y el sí de Ciudadanos hay una estabilidad y hay una hoja de ruta con la investidura. En este caso no sería posible, o sea, Ciudadanos y el PSOE no suman 176 escaños, ni tampoco con el Partido Popular. Por lo tanto, la situación es distinta. En esas comunidades, el voto de Ciudadanos, con el simple voto de Ciudadanos a favor y una hoja de ruta de reformas, pues está funcionando en las comunidades autónomas, y yo creo que razonablemente dentro de lo que es la dificultad de un gobierno en minoría. Y en cambio aquí estamos hablando, insisto, que para que gobierne Sánchez tiene que haber un acuerdo entre, creo que son 11 partidos. Entonces, claro, eso a mi juicio es muy difícil. Yo vengo de Cataluña, donde he visto tripartitos, ¿no? Y he visto lo difícil que es articular un proyecto común cuando hay 3 partidos en el gobierno. Imagínese si en ese gobierno hay partidos que no respetan, pues que no quieren estar en Europa, partidos que no respetan la economía de mercado, la sociedad de bienestar, partidos que no respetan la Constitución española, partidos que quieren incluso romper
la Constitución española y España, ¿no? Entonces, a mi juicio, no todo vale para gobernar, y en ese sentido, insisto, ¿Ciudadanos puede hablar con el PSOE? Sí, Ciudadanos ya llega a un acuerdo con el PSOE y el PP. O sea, Pachi López es presidente de la Cámara, entre otras cosas, porque Ciudadanos llega a un acuerdo también con el PSOE y con el PP. ¿Hemos hablado con el PP en otros sitios? Sí, en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, en La Rioja, en Murcia, hay acuerdos de investidura, que estamos día a día hablando y pactando cada una de las leyes que salen de esos parlamentos. Es decir, yo con el PSOE y el PP me veo capaz de dialogar. Me veo capaz de llegar a acuerdos durante la legislatura, incluso acuerdos, ampliarlos a otros partidos. Lo que no me veo capaz, insisto, es de estar en un gobierno que no tiene un proyecto común o que tiene un proyecto obsoleto. ¿Habla mucho con Susana Díaz o habla habitualmente con Pues Susana la Díaz? verdad que no. He hablado alguna vez, porque además por las relaciones que tenemos con nuestro gobierno de Andalucía, hablé antes de que hubiera investidura, hablé después también antes de los presupuestos y en fin, no tenemos, digamos, una relación habitual, pero sí que es verdad que he hablado alguna vez y me parece, insisto, que con las dificultades que tiene gobernar en minoría en algunas comunidades autónomas, Ciudadanos desde la oposición está demostrando que se puede llegar a acuerdos con el gobierno en 5 comunidades autónomas importantes de España, en muchas capitales de provincia tenemos acuerdos también, pero también controlar al gobierno. Las 2 comisiones de investigación que se han puesto en marcha autonómicas en los últimos meses, una está en Madrid puesta en marcha por Ciudadanos para la corrupción del Partido Popular al frente del gobierno madrileño, y otra para los cursos de formación en Andalucía impulsada por Ciudadanos con el PP y Podemos, ¿no? Por tanto, también digo PP y Podemos porque algunos dicen no se puede llegar a acuerdos entre los que piensan distinto. Hombre, claro que se puede, pasa que no en todo, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que en eso estamos demostrando una capacidad de diálogo necesaria en este momento. A mi juicio, los españoles han pedido 2 cosas en las urnas. Han pedido cambios de actitud, o sea, de formas y de fondo, y reformas profundas, sociales, económicas, democráticas, pero también nos han pedido diálogo, porque si no hubieran dado mayoría absoluta a alguien, o hubieran dado a un partido prácticamente la mayoría absoluta, y no lo han hecho. Por tanto, no me vale decir que esto es muy difícil. Oiga, mire, a quien le parezca muy difícil, que se dedique a otra cosa, porque en estos momentos la política española necesita cintura y necesita capacidad de diálogo, y dejar de pensar en el ombligo y en tus grupos parlamentarios, en el dinero y en tus tiempos, y empezar a pensar en España, ¿no? Así que yo creo que sí que se puede articular una legislatura, pero no va a ser fácil, desde luego, con la guerra fría que hemos tenido en los últimos años entre el PP y el PSOE, básicamente, ¿no? ¿Y con quién se dialoga mejor? ¿Con Susana Díaz o con Pedro Sánchez? Pues mire, yo con Pedro Sánchez he tenido más relación seguramente por el papel que jugamos cada uno, ¿no? de líderes a nivel nacional, y si le digo la verdad, pues las veces que he hablado, sobre todo estos últimos días, sobre el tema de la mesa del Congreso, ¿no? Pues no es difícil. Es decir, cuando uno tiene voluntad, es decir, la base de la política es tener voluntad para cambiar las cosas o llegar a acuerdos. Entonces, hablar con quien quiere o quien intenta llegar a un acuerdo, yo creo que casi siempre se puede. Otra cosa es que a ti no te interese o tú te pongas de una manera en la que tú de ninguna manera quieres hablar con otro, ¿no? Por tanto, nosotros hemos hablado con el Partido Popular, hemos llegado a un acuerdo a 3 bandas, como todo el mundo sabe, sin sentarles en la mesa porque no quisieron sentarse juntos, que parece sintomático, ¿no?, de la guerra fría que hemos vivido en los últimos años. Pero bueno, ese papel de la centralidad política que jugamos y de un nuevo partido que viene a reformar, no con palabras, sino con hechos, la política nacional, desde nuestra humilde posición, ha sido importante para constituir una mesa y un congreso y una cámara que funcione. El otro día, ya sé que el protagonismo pues no fue para la política en mayúsculas, sino fue para las cosas más mediáticas, o para los juramentos, o para la conciliación laboral y familiar en el escaño. Pero realmente la novedad del otro día es que por primera vez en democracia hay un presidente de la Cámara que no es del mismo partido que el presidente de gobierno, aunque sea en funciones, y que además consigue que el presidente, en este caso el partido de la oposición, no presente un candidato y asuma que ese es el candidato, y que haya una mayoría a la vez del otro partido. Es decir, ese acuerdo en la mesa demuestra que si hay voluntad de diálogo, aunque sea difícil, no lo niego, se puede llegar a acuerdos. ¿Se puede legislar si no hay gobierno todavía? Es decir, ¿la actividad parlamentaria en el Congreso puede echar a andar con un gobierno en funciones? Bueno, eso es lo que hemos pedido a los letrados de la Cámara, ¿no? Que es su función y son la autoridad en esto, ¿no? Y creo que Nacho Prendes y Patricia Reyes, nuestros representantes en la mesa, pidieron ese informe, y si no me equivoco, mañana mismo, mañana hay mesa, si no me equivoco a las 11, habrá informe, y en ese informe nos dirán, que también es razonable, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer con un gobierno en funciones. Para no aburrir técnicamente a los oyentes, simplemente es decir que hay algunas cuestiones que tienen consecuencias económicas, ¿no?, digamos, presupuestarias, o que necesitan un informe previo o un informe del gobierno. En este caso, como no hay gobierno ejerciente, sino en funciones, y como puede tener afectación presupuestaria, hay quien dice que solo se pueden realizar una serie de iniciativas parlamentarias. Nosotros, en todo caso, ya hemos presentado 6
propuestas no de ley. Lo hemos hecho en ese formato, también vamos a reconocerlo, porque es un formato que nos permite que si hay un informe negativo hacia las propuestas de ley o proposiciones de ley nos permita tirar adelante pues proposiciones no de ley que no tienen, que son directrices políticas, digamos, pero que no son directamente, no necesitan informe del gobierno, y espero que se puedan ver. Yo quiero que empiece la legislatura, pero tampoco nos engañemos, para que empiece plenamente, para que podamos hacer sesiones de control, para que controlemos a un gobierno, para que un gobierno empiece a ejecutar las reformas que le pidamos, necesitamos un gobierno. Y una de Cataluña, antes de dar paso a los compañeros de tertulia, les recuerdo, con Bieito Rubido, con Victoria Luna y con David Alandete. Hoy se reúne por primera vez ya de manera oficial el nuevo gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont. Es martes, hay la reunión habitual de los martes. La semana pasada hubo otra cita, pero esta ya es de las habituales. Hemos conocido en las últimas horas que entre la letra pequeña, por así decirlo, del acuerdo entre la CUP y Junts pel Sí, está que la Generalitat se retirara de alguno de los procesos judiciales abiertos contra activistas por causas violentas, y le quiero pedir una valoración de esta retirada o de esta decisión o de esta letra pequeña de los acuerdos. Bueno, yo creo que Puigdemont es evidente, el presidente de la Generalitat es el candidato de las CUP, es decir, el acuerdo en Girona es conocido en Cataluña, y Puigdemont, pues como diríamos, es un independentista de pro, es decir, que para las CUP les parece, en este caso, mucho más independentista que más. Y a mí lo que me preocupa, lo dije en su día cuando hubo investidura, no es quién sea el presidente, me preocupa la hoja de ruta del presidente. Es decir, al final, que esté Artur Mas o esté Puigdemont, si al fin y al cabo defienden exactamente el mismo programa, que es romper este país, romper la convivencia, deshacer 35 años de democracia, deshacer la convivencia entre españoles o la igualdad entre nosotros, a mí me da exactamente igual si te llamas Puigdemont, García, Mas o Rivera. Es decir, el problema es tu hoja de ruta, tu voluntad, y en eso Puigdemont está en eso. Lo que pasa es que yo sí que veo que en todo esto el proceso separatista pues se ha debilitado. Es decir, se ha debilitado porque han tenido que quitar a la pieza fundamental de todo esto, que es Artur Mas, que se había convertido en auténtico experto, ¿no?, en darle la vuelta a todo y en superar comisiones y comparecencias parlamentarias y en esconder la bolita y en defender a los Pujol por un lado y decir lo contrario. Es decir, Mas se había convertido en el artífice de todo esto y han tenido que ponerle a un lado, ¿no? También déjeme que le diga que es sorprendente que en Cataluña, por ejemplo, veamos que el presidente de la Generalitat, sentado en un escaño, se ha llevado 500 millones de euros de subvenciones para su empresa. Y eso no tiene ninguna censura, ninguna consecuencia política, ¿no? Cuando hablaba el otro día con Inés Arrimadas, que vamos a, lógicamente, pedir explicaciones en el Parlamento de eso, pero yo me imagino que en otros parlamentos autonómicos, para bien o para mal, todos tienen cosas buenas y malas, pero si el presidente de España, o el presidente de la Comunidad de Madrid, o la presidenta, o el presidente de Andalucía, su mano derecha en la empresa fuera el director de Radio Nacional, pues imagínese la que se montaría. Y si además se hubiera llevado en el escaño 500 millones de euros de subvenciones del gobierno, en este caso al que apoya, o incluso la oposición, pues hombre, sería como mínimo de censura política. Pero en Cataluña se ha asumido, ¿no? Digamos que esto no tiene consecuencias políticas, y yo espero que nuestro grupo, que lidera la oposición, con Inés Arrimadas al frente, pues pueda poner encima de la mesa este tipo de corruptelas, porque es que al final hay que decirlo, oiga, llevarse subvenciones públicas estando en un escaño y colocar a tu socio de director de la radio pública, en fin, insisto, si fuera esta casa seguro que los de la oposición pediríamos explicaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a tener elevar el listón autocrítica y de crítica también en Cataluña, más allá de las reivindicaciones legítimas, digamos, autonómicas, ¿no? Pero la crítica a la corrupción, digamos, al pesebre, ¿no?, y a las subvenciones, yo creo que también hay que poner encima de la mesa. Charlando con Albert Rivera aquí en las mañanas de Radio Nacional, y ya en el tiempo de las preguntas de los compañeros de tertulia. Comienzo contigo, Bieito, que sé que tienes mucha plancha esta mañana, cuando quieras. Sí, vamos a ver, señor Rivera, yo creo que, bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, lo que sí escuchándolo, esto que el Partido Popular está solo tiene 7 millones y pico de personas. En un país, decir que cuando uno tiene 7 millones largos de votos está solo, tampoco me parece estrictamente adaptado a la realidad. Pero sí creo que decía usted que se hablaba de la posibilidad de establecer diálogo. Me parece que hay alguna parte del espectro político, por ejemplo el Partido Socialista, que no está abierto nada más que al diálogo hacia un lado. Eso me parece poco democrático y poco plural, y desde luego escuchar también o cerrarse los oídos a lo que dice una parte de la sociedad española. Por tanto, el diálogo, lo que muchos creemos que sería lo ideal para este país, que sería un gobierno de amplio consenso, veo que no lo plantean, que no lo contemplan, que solo
en fin, que a lo mejor su actitud es excesivamente cómoda. Yo me pondré a oponerme al que se ponga a gobernar. ¿No es mejor sacar adelante en este momento y en esta coyuntura de la vida de España un gobierno de amplia base social? Bueno, yo creo que me he explicado mal, es decir, o fatal, porque si alguien ha defendido en campaña, y ya nos dieron por eso, y creo que ahora todo el mundo ve el por qué decíamos que era importante en un momento dado abstenerse para no ir a un bloqueo institucional, pues fue Ciudadanos, y nos cayeron por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y por tanto, yo quiero recordarlo, que fuimos los únicos en campaña que le dijimos a nuestros votantes qué íbamos a hacer con su voto, y por tanto nos es cómodo porque quizá hemos sido coherentes y hemos explicado lo que íbamos a hacer. Dicho eso, el 28% de votantes del PP merecen todos mis respetos. De hecho, el otro día le recordé a Pablo Iglesias en una radio también que claro que habría que dialogar con ese 28% de españoles, pero digo que para gobernar no hace falta el 28%, para tener mayoría hay que tener puentes con otros partidos, y es verdad que el Partido Popular y las mayorías absolutas en general generan una dinámica en la que la tendencia es pues a bloquear 160 comparecencias por casos de corrupción, a hacer un rodillo y digamos no practicar el parlamentarismo sino a obviar a la oposición, y eso no le ha pasado solo al Partido Popular, le pasó al PSOE en su día y le ha pasado a cualquier partido con mayoría absoluta. Dicho eso, yo soy favorable que en España efectivamente he dicho que con la abstención de Ciudadanos o la abstención del PSOE o del PP, sea quien sea el que quiera formar gobierno, se podría tirar adelante un gobierno ejecutor de una hoja de reformas necesarias para España, en el ámbito democrático, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito de la justicia. Es decir, me parece que España tiene pendiente muchas reformas. Entonces, estoy de acuerdo en intentar explorar esa vía. Lo que digo es que para explorar esa vía hace falta, efectivamente, como bien decía, que en el PSOE y en el Partido Popular entiende que la Guerra Fría se acabó y que nadie tiene la solución. Implicarse en el gobierno, es decir, ¿por qué no Ciudadanos se implica, se comprometen en la gobernabilidad de España con los otros dos partidos? A mí me parece como ciudadano mucho mejor, como ciudadano de la calle me parece mucho mejor que PP, PSOE y Ciudadanos se comprometan los tres en gobernar y en sacar a España de esta situación. Nosotros estamos, he puesto el ejemplo, no sé si le parecerá bien el modelo de la Comunidad de Madrid, pero la Comunidad de Madrid está gobernando Cristina Cifuentes en minoría, Ciudadanos está en la oposición, permite que tiren adelante, por ejemplo, los presupuestos debatiendo y exigiendo, pero a la vez pone en marcha una comisión de investigación por la corrupción en Madrid. A mí me parece un buen modelo, es decir, oposición responsable, llegamos a acuerdos con el gobierno en los temas que estamos de acuerdo y hacemos oposición en los temas que el gobierno pues no nos parece que esté siendo transparente o no nos parece que esté siendo suficientemente reformista. En la Comunidad de Madrid, por poner otro ejemplo que usted habla del Partido Popular, pues se van a tirar adelante una reforma para que no hayan aforamientos, para que se cambie la ley electoral, para que hayan primarias, gracias a Ciudadanos, y lo sabe toda España. Y en Andalucía se acaba de bajar el IRPF 2 puntos a los andaluces por un acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos. Entonces, a mí me parece un buen modelo el que estamos siguiendo, que es hacer oposición, pero no una oposición del no a todo, sino una oposición responsable. ¿Eso puede ser en España? Sí. Lo que pasa es que hace falta, primero, encontrar una candidatura y un gobierno que tenga la abstención de otros partidos. 2, una hoja de ruta de reformas, que si no nosotros también lo decimos, para que todo siga igual no vamos a ponernos de acuerdo, es decir, es para que las cosas cambien en muchos aspectos. Y 3, efectivamente, para que España, ante el reto que sufre en este momento, el reto secesionista por mi tierra, por Cataluña, pueda tener un gobierno estable, pueda tener un parlamento que funcione y pueda decirle al señor Puigdemont y a otros que España ni se negocia, ni está en juego, ni se rompe, ¿no? Yo creo que por esos 3 motivos es importante que haya gobierno, pero insisto, la fórmula del gobierno, de que gobierne un partido en minoría y tenga apoyos de la oposición para temas importantes, es una fórmula habitual en Europa y una fórmula que nosotros ya estamos desarrollando en algunas comunidades autónomas. David, adelante, cuando quieras, David. Sin duda hay una voluntad de que Ciudadanos se incorpore a un gobierno del PP, lo hemos leído en muchas columnas de opinión, es una opinión que está circulando por ahí, pero de momento Ciudadanos ha tenido una estrategia diferente, de marcar un perfil propio, de proponer una serie de reformas, y esto en la encuesta que dábamos en El País el pasado domingo ha reflejado un aumento en la intención de voto hacia Ciudadanos, es decir, está reivindicando un espacio propio de centro con sus propias propuestas, ¿no? Yo quería preguntarle al señor Rivera en base a qué ejes está dispuesto a pactar tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. ¿Cuáles son las prioridades reformistas en esta legislatura, si empieza? Bueno, para hacerlo breve y no explicar todo nuestro programa, pero sí, por hablar de principios o de ejes, como bien decía, yo creo que hay 3. Uno, el de las reformas económicas y sociales. O sea, en España hay un drama, hay una desigualdad creciente y eso implica a muchas familias y gente, incluso trabajadores y empresarios, porque hay autónomos también pobres, y una de las reformas que queremos llevar a cabo es la de los autónomos. Es decir, queremos llevar una serie de reformas económicas y sociales
fundamentales para que la clase media española vuelva a recuperarse. Es decir, el milagro español siempre ha sido tener, o en los últimos años, una clase media trabajadora fuerte, y eso se ha descompuesto con la crisis. Segundo eje es el eje de regeneración y lucha contra la corrupción. Hemos presentado una serie de propuestas, ¿no? Acabar con los indultos políticos, acabar con los aforamientos, cambiar la ley electoral, hacer primarias en los partidos, limitar los mandatos de los presidentes y de los alcaldes. Es decir, hay una serie de cuestiones de regeneración que creo que solo Ciudadanos, entre esos tres partidos constitucionalistas, podemos llevar a cabo y meter en esa hoja de ruta. Y tercero, valores civiles como la unión, la igualdad, la solidaridad. Es decir, y una de las mociones que hemos presentado es justamente esa: garantizar que gobierne quien gobierne, la soberanía nacional sigue residiendo en el conjunto del pueblo español, que no se trocea y que no hay referéndums de independencia esta legislatura, ni en ninguna, ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en Murcia. Es decir, que no vamos a trocear la soberanía nacional. Esos ejes a mí me parecen fundamentales para el futuro de España. A partir de ahí, ¿podemos ponernos de acuerdo en esos ejes con el PSOE, con el PP, o incluso no, algunos temas con Podemos? Yo creo que hay margen, sinceramente, hay margen, porque los votantes, los ciudadanos, al final, comparten muchas más cosas de las que a veces se enfrentan a las ejecutivas de los partidos, ¿no? Así que yo estoy dispuesto a sentarme en una mesa, si hay voluntad política, insisto, si no hay voluntad política no hay nada que hacer, si hay voluntad política, una mesa de negociación con una hoja de ruta, en el caso supuesto de que hubiera un gobierno alternativo que quisiera asumir esa hoja reformista y la ejecución de un legislativo independiente. Esa es otra novedad en España. Es decir, imagínese usted un poder legislativo independiente al ejecutivo que sitúa una serie de reformas como prioridades y un ejecutivo que, como bien dice el nombre, ejecuta esa hoja de ruta y debate cuando toque los presupuestos generales del Estado, ¿no? A mí me parece que esa es la solución dentro de la situación excepcional que vive España, y si esto es una segunda transición, pues oye, aprovechemos la situación, es decir, aprovechemos la coyuntura para que el diálogo, como pasó en la transición, se vuelva a restablecer. A mí cuando me dicen que es difícil esto, digo, pues imagínense Carrillo y Fraga y Suárez y Felipe González y los pactos de la Moncloa con sindicatos y patronales, pues también fue muy difícil. La historia de España tenía momentos complicados, pero nos unía un proyecto común, pero nos unía la democracia, nos unía a salir de la dictadura, y yo creo que por suerte tenemos una democracia, pero hay que seguir trabajando para mejorarla, ¿no? Y Victoria Luna. Adelante, Victoria. Le quería preguntar dos cosas. Hablaba usted del caso de un caso supuesto de un gobierno alternativo y que estaría dispuesto a sentarse en una mesa de negociación. En ese supuesto, en esta hoja de ruta ejecutora de reformas de la que habla, ¿estaría dispuesto a ponerse de acuerdo y aceptar? Le pongo, por ejemplo, unas cosas en las que se ponen de acuerdo PSOE y Podemos, que puntos que tienen en común, como es derogar la reforma laboral, la LOMCE y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Mire, como es una mesa de negociación, lo que se supone que tendría que haber, pues nadie puede ir con sus digamos, demandas máximas, ¿no? Entonces, derogar toda una ley, como la ley Mordaza conocida, pues yo estoy de acuerdo en derogar algunos artículos, como decimos en nuestro programa. De la reforma laboral estamos de acuerdo en que hay que volver a la negociación colectiva, estamos de acuerdo en que también hay que establecer un modelo de contrato estable, un modelo de contrato que luche contra la precariedad. En el ámbito de la educación estamos de acuerdo en que hay que hacer un pacto nacional por la educación y no la LOMCE o la ley del PSOE, sino una ley para todos los españoles. De hecho, hemos propuesto que se cree una comisión ya en el Parlamento para empezar a trabajar ese pacto. Es decir, hay cosas que compartimos que tienen que ser reformadas, pero no comparto el programa electoral de Podemos, digamos, de arriba abajo. Es decir, entonces, derogar la LOMCE, derogar la LOCSE, derogar la reforma laboral, derogar todo lo que ha hecho el PP. Bueno, hay cosas que ha hecho el PP que no me gustan, en las que podemos ponernos de acuerdo, pero también hay cosas que hizo el PSOE en su día que tampoco me gustan. Es decir, el modelo educativo de la LOMCE pues no es el nuestro, pero el modelo de la LOCSE tampoco. Es decir, para que nadie se piense que derogar la LOMCE es la solución. La solución es hacer un pacto nacional por la educación y sentarse en una mesa a tener un modelo para una generación mixta. Entonces, ¿hay margen para hablar con PP, PSOE o Podemos de qué cosas hay que mejorar? Sí. ¿Hay margen de reformar cosas? Sí. Lo que pasa que, insisto, yo no soy partidario de que esto sea blanco o negro. Es decir, que si lo hizo el PSOE todo está bien, o al revés, todo está mal, y si lo hizo el PP todo está bien o está mal. Oiga, todos los gobiernos de España han hecho cosas bien y cosas mal, y yo estoy dispuesto a sentarme, pero no porque lo hiciera el PP o el PSOE, sino viendo si eso entra dentro de esa hoja de ruta de reformas, ¿no? Sí, tenía otra pregunta. Ayer en la entrevista que Alfredo le hacía al presidente del gobierno... Ayer entrevisté al presidente del gobierno, ya se me había olvidado ya. ¿Qué agenda lleva? Más que el rey. Pues el señor Rajoy reconocía que no había llamado, que no había tenido ningún contacto con el nuevo presidente de la Generalitat, y admitía además que no tenía ninguna intención de hacerlo. Quería preguntarle si usted cree
que Mariano Rajoy debería hacer esa llamada? Mire, si yo le diré lo que yo haría. Si yo fuera presidente de gobierno, le llamaría a él y a todos los presidentes autonómicos. Y el rey creo que también. Es decir, es una función institucional. Incluso para decirle lo que no le guste al señor Puigdemont. Es decir, recordarle las leyes democráticas, el respeto, la convivencia. A partir de ahí, yo no soy presidente de gobierno, ni mucho menos rey, ni pretendo serlo. Y por tanto, alguien me ha preguntado, ¿ha llamado usted al señor Puigdemont? Digo, mire, no he llamado a los 17 presidentes autonómicos cuando tomaron posesión. En todo caso, el señor Puigdemont es evidente que su hoja de ruta pues es rupturista, ¿no? Y no respeta los principios básicos democráticos de nuestra Constitución, pero no por eso yo creo que el presidente de gobierno de un país o el rey, el jefe de Estado, tiene que cumplir una labor institucional y una llamada, una recepción, es decir, al margen de lo que cada uno piense. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo en lo que ha hecho Pablo Iglesias, que llamarle para decir, oye, yo te propongo un referéndum. Es decir, bueno, oiga, mira, aquí no se trata de hacer una subasta a ver cómo se conquistan voluntades o en este caso Pedro Sánchez, por si quiere contar o no con el apoyo de Convergencia en un futuro. Es decir, una cosa es el papel institucional. Yo, si fuera presidente de gobierno, si me pregunta eso, sí, llamaría, porque creo que forma parte de mis funciones, y cada uno, pues Rajoy tiene su forma de ser y yo tengo la mía, y cada uno tenemos la nuestra, forma de interpretar los papeles institucionales. Y siendo presidente de Ciudadanos y catalán, ¿no forma parte de sus funciones, por ejemplo, contactar con el señor Puigdemont? Yo miré, seguramente como voy cada semana por Cataluña y por Barcelona y tendré actos institucionales, pues le saludaré. Además, yo le conozco, hemos sido diputados y compañeros de escaño durante años y tengo una relación cordial con él y no hay ningún problema. Pero insisto, yo creo que los que no somos presidente de gobierno todavía o no nos han elegido para ello, o lo que no somos de luego jefe de Estado, no podemos suplir las funciones de un presidente o un jefe de Estado. Si el jefe de Estado y el presidente no han llamado al señor Puigdemont, ellos sabrán o ellos explicarán el porqué. Yo creo que yo lo haría, pero a partir de ahí, insisto, si tengo que verme con el señor Puigdemont, ningún problema, pero insisto, que nadie se piense que voy a ir a proponerle referéndums ni a buscar apoyos para un gobierno. En todo caso, cada uno tiene que defender sus propuestas. Convergencia tiene un grupo además en las Cortes Generales. Este es un país muy democrático, lo recuerdo también, porque algunos que dicen que están oprimidos y que no se respetan no sé qué derechos, pues tienen un grupo parlamentario en las Cortes Generales, ¿no? Me parece muy bien además que estén ahí, ¿no? Pero quiero decir que hay que recordar también que los discursos victimistas pues no cuadran mucho con lo que luego vemos de un país con normalidad democrática, donde los partidos separatistas pues tienen su grupo parlamentario en las Cortes y hacen juramentos por la República Catalana, ¿no? Pero encontrarse por un pasillo no es tender puentes, señor Rivera. No, pero mire, no olvidemos que el señor Puigdemont no quiere tender puentes. O sea, llevan levantando muros años. Es decir, que al final yo puedo tender puentes con quien tiene voluntad de tender puentes, pero yo aún no he escuchado a nadie del catalanismo político que diga nos hemos equivocado. Todavía nadie. O sea, ¿dónde está el espíritu de Cambó, de Roca Junyent, de Tarradellas? Es decir, no hay nadie que haya dicho nos hemos equivocado. La mayoría de la sociedad española, catalana, en este caso, no está con nosotros y tenemos que dar pasos atrás y descomponer este proceso separatista. Si mañana hubiera un presidente de la Generalitat que dijera nos hemos equivocado, vamos a hablar de una reforma dentro de la Constitución, o vamos a hablar del modelo de financiación autonómica, o vamos a hablar de una o 4 o 6 competencias que creemos que serían mejor gestionadas de aquí o de allí, yo estoy dispuesto como demócrata a sentarme en la mesa, pero en la mesa democrática. Pero es que se han ido del campo de terreno de juego, se han ido, o sea, es decir, se han marchado, ¿no? Así que, insisto, yo estoy dispuesto a dialogar con aquellos que, aunque pensemos distinto, estamos en la mesa. En la Constitución, uno de los padres de la Constitución fue Roca Junyent, de Convergencia. Discrepaban de otros ponentes, pero estaban en la mesa. Tarradellas jugó un papel fundamental junto con Suárez en la restauración también de la autonomía en Cataluña. En fin, Cambó jugó un papel también importante. Es decir, el catalanismo político, cuando ha querido, se ha sentado en la mesa a hablar con las fuerzas políticas nacionales españolas. Pero eso no está sucediendo. Yo, ojalá, de verdad, como catalán, me encantaría que alguien diera un paso atrás. En su día, en el País Vasco, Ibarretxe se equivocó y el PNV rectificó. Y hoy el PNV, con el que tengo discrepancias políticas, es un partido que hoy por hoy no está reivindicando la ruptura de España. Está reivindicando otras cosas con las que yo discrepo. Pero por lo menos se puede hablar con ellos, en la mesa, quiero decir. Y de momento Convergencia, pues parece que se ha vuelto más independentista que republicana, ¿no? Señor Rivera, se ha hecho ya a Madrid, se pierde por las calles, le llevan bien. La verdad es que llevo llevo años por aquí de semiturista más, político, ¿no? Pero ahora más. Sí. Y ahora paso prácticamente toda la semana. Buscaré seguramente por aquí pues un piso, alguna cosa para no estar solo de hotel, que es complicado a veces estar, porque claro, yo no solo soy diputado, sino presidente de un grupo parlamentario y por tanto de lunes a viernes como mínimo tengo que estar aquí, pero bueno, tengo mi hija en Barcelona, en Cataluña, y cada semana voy por ahí, así que tendré durante la semana un pie puesto aquí y seguramente los fines de semana en mi casa en Barcelona. Albert Rivera, Ciudadanos, muchas gracias por la visita, señor Rivera. Gracias, buenos días. 9:45, 10 menos cuarto, 9 menos cuarto en Canarias.